Un saludo para todos. Empezamos un video de la serie de Éxodo, capítulo 18. Y vamos a tener un tema muy especial. Vamos a reflexionar algunas cosas. Aquí es cuando Jetro va con Moisés, su yerno. Abre tu Biblia. Seguimos en esta serie que ha sido de mucha bendición. Video número 139. Y espero que este comentario bíblico te ayude para tus estudios. Bueno, en el versículo 18 de este mismo capítulo, oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Es decir, el suceso de la salvación, se corrió la información, la historia antes corría por todas partes, por las caravanas, por los mensajeros. Y el suegro de Moisés, este sacerdote, este hombre religioso, se enteró de lo que había pasado. Cuando ve que ya el pueblo es liberado, que ya no están en guerra, que ya no hay pleito, entonces toma a sus nietos y toma a su mujer Séfora, que se había regresado cuando había tenido un problema Moisés con el Señor, y se los lleva para que ya estén juntos, ¿no? Ya era tiempo de que la familia estuviera reunida, de que dieran un buen testimonio de unidad en el trabajo. Entonces es importante cuando nuestros hijos están involucrados en la obra de Dios, nuestros ministerios se ven embellecidos, se ven fortalecidos por esta unidad, padres e hijos, ¿no? Entonces dice la Biblia que llevó a sus dos nietos, es decir, a los hijos de Moisés. Uno se llamaba Gersón porque dijo Moisés, fui forastero en tierra ajena, entonces le puso ese nombre como recordatorio de cuando él no estaba en su tierra que había huido. Y el otro se llamaba Eliezer porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Entonces este era un recordatorio de la salvación que Dios le había dado a Moisés, ¿no? Como también en la actualidad ya se perdió esa buena costumbre de ponerle nombres a nuestros hijos que tengan algún simbolismo, ¿no? O al menos algún sentimiento profético, bíblico, y es muy especial. Obviamente cuando no tenemos el conocimiento de Dios, pues buscamos los nombres que están de moda, ¿no? Los que nos gustan. Pero cuando ya tenemos un conocimiento de Dios y conocemos las promesas, los planes, todo lo que Dios hace con estos grandes hombres, mujeres, entonces uno como que está más motivado a buscarle algún nombre bíblico a su hijo porque en cierta manera representa el recordatorio de alguna obra o de algún hecho, ¿no? Entonces Jetro, el suegro de Moisés, viene y se los trae ahí donde Dios le había prometido a Moisés que adoraría con el pueblo. Ahí están ya en el Sinaí y le manda un recado porque entendamos que ya Moisés pues es una persona importante, es el capitán de un ejército, es el líder de un pueblo grandísimo y va con un mensajero, Jetro, para que sepa que ahí está su llegada próxima. Y vemos que hay un respeto entre el suegro y el yerno. Es una costumbre antigua en el que se anunciaba, oye, voy a ir, no te molesta, para que te prepares, para no sacarte de tus cosas. Era el respeto que se tenía, y también Moisés le mandaba decir, sí, está muy bien, para que listo para recibirte. Entonces era un formulismo muy, muy importante de respeto, ¿no? Cuando llega entonces Jetro, Moisés le cuenta todas las cosas que Dios había hecho con ellos, le dio testimonio de todo el proceso, cómo el amor de Dios se había manifestado en esa liberación de su pueblo. Con lujo de detalle le dice lo que pasa de la A a la Z. Entonces cuando Jetro escucha esa grande gloria que había vivido Israel al ser sacado de Egipto con esas plagas poderosas, y que su familiar, en este caso Moisés, encabeza al pueblo, ese líder pues está feliz porque el pueblo de Dios está feliz, ¿no? Así debemos de vivir nosotros, felices porque avanza la obra de Dios, felices porque el evangelio se sigue predicando a pesar de del COVID, a pesar del Omicron, a pesar de todas las variantes que hay de enfermedad que nos ha tocado vivir en este tiempo, pero felices porque la obra de Dios no para. Cuando no hubo templo, pues transmitíamos por aquí mensajes de la palabra de Dios, cantábamos, adorábamos a Dios, nos saludábamos entre hermanos, entre iglesias, etcétera. Y ahorita con las restricciones pues buscamos la manera de alabar a Dios y bendecir su nombre. Entonces estamos felices porque dentro del caos que hay en el mundo, porque es algo mundial,
la obra de Dios sigue avanzando, hay gente que sigue bautizando, se sigue evangelizando, se sigue aconsejando, se sigue motivando. Entonces alabamos a Dios por eso. Entonces Jetro dijo: bendito sea Jehová, que libró de las manos de los egipcios y de la mano de Faraón, que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Y luego dice una palabra en el verso 11: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Obviamente, cuando vemos hacia la antigüedad, hay muchos dioses, todos los pueblos, todas las naciones tienen muchos dioses, adoran muchas imágenes, tienen muchas divinidades. Jetro, por la lectura, nos da a entender que él a lo mejor tenía conocimiento de muchos dioses que en cierta manera causaban una influencia en su familia o en él mismo, ¿no? Y dice que ahora él reconoce, es decir, cuando ya vio el milagro, cuando ya vio el poder, cuando ya vio que todo el conjunto de dioses egipcios no pudieron con el Dios de su yerno, entonces dice: ahora reconozco, o sea, no hay un Dios como el Dios de los hebreos, ¿no? Y realmente sí es nuestro Dios, es el único que puede cambiar, el único que puede ayudarnos, es el único Dios que existe, y gloria a Dios porque nosotros gracias a Él hemos entendido la fe y hemos entendido el propósito que tiene para nuestra vida. Entonces trabajemos para que alguien más logre este conocimiento. El libro de Éxodo es un libro impresionante porque si lo analizamos, si lo desmenuzamos y lo estudiamos, este libro nos ayudará a entender toda la Biblia, porque si de algo habla la Biblia a lo largo y ancho es de la ley, ¿no? La creación de Dios de Génesis, los patriarcas con Abraham, Isaac, Jacob, la vida de José, cómo se formó el pueblo de Israel, por qué se llamaban semitas, por qué se llamaban hebreos, por qué después fueron israelitas, por qué después fueron judíos. Todo está basado en la ley. Entonces los invito a que escudriñemos la ley. Después de este video haré uno de cuando están ya ahí en el monte de Sinaí, que Moisés empieza a recibir indicaciones de Dios, y haremos uno de los 10 mandamientos, que es una base fundamental en toda la Biblia y en el ser humano, ¿no? Los 10 mandamientos. Entonces, yo les aconsejo eso a los que estudian la Biblia, a los que predican, a los que ministran, desglósense Génesis, Éxodo y Job, porque esos libros son los más antiguos. Entonces, de eso hablaron todos los demás que vienen, los profetas, los reyes, todos los discípulos, el apóstol Pablo, hablaban basados en estas porciones de la Biblia, ¿no? Entonces tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, ¿no? Entonces, y lo iba a honrar junto con Aarón y los demás ancianos, diciéndole al Señor que estaban en comunión por lo que él había hecho y que les agradaba. De ahí vemos que a partir de esta lectura vamos a tener unas lecturas paralelas, ¿no? En el capítulo 18 del libro de Éxodo se repite casi en su totalidad en el libro de Deuteronomio capítulo 1 del 9 al 18. Entonces cuando llegue a estas porciones de Deuteronomio ya no las desmenuzaré, porque ya en Éxodo ya lo estamos haciendo. Entonces eso es para que en tu estudio tú te des cuenta y puedas analizar. Lees esta porción de los jueces y también te la vas a encontrar en Deuteronomio y lo puedes ver de una manera paralela y te va a ayudar en tu estudio. Entonces aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estaba delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Es decir, cuando amaneció, Moisés se fue y empezó a trabajar, empezó a aconsejar, a escucharlos, a dar soluciones al pueblo. Lo hacía durante todo el día sin descanso y sin que le alcanzara el tiempo. Es decir, cuando Moisés se levantaba, era lo primero que él tenía que hacer. Tenía mucha carga, tenía mucho trabajo y había que atenderlo, pero si seguía así, pues no iba a atender a su familia, no iba a atender a sus hijos, no iba a atenderse él, no iba a tener tiempo para nada. Lo hacía desde que amanecía y hasta que anochecía. Entonces se levanta Jetro, su suegro, y vio que Moisés estaba haciendo eso, y yo imagino que dijo: es verdad lo que estoy viendo, ¿no? Como a veces algún hombre, alguna mujer, un líder que quiere hacer todo solo y pues no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque algo nos va a salir mal. Además, el pueblo de Dios es una unidad. De repente te topas con algún hermano, un líder, que le gusta hacer las cosas él solo, no le gusta trabajar en equipo para evitarse cosas, pero no es correcto para Dios. Dios quiere que nosotros lleguemos a la sabiduría de poder trabajar en unidad. Entonces Jetro vio al pueblo y le dijo: oye, ¿qué es esto que estás haciendo con el pueblo? Obviamente él sabía, pero quería escuchar de Moisés, ¿no? O sea, ¿por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? O sea, como diciendo, no hay quien te ayude realmente, no hay
quien pueda, en el que te puedas descansar de esta obra que la verdad es titánica. Entonces no podía creer la dinámica, porque obviamente pues él era el líder, él era sacerdote, él tenía experiencia, él sabía de lo que se trataba cuando había que atender, ¿no? En Madián. Entonces algo que hay que resaltar, que el consejo de los hombres grandes de experiencia, o que ya han transitado caminos que nosotros deben de ser muy importantes, porque aportan a nuestro crecimiento. Entonces Moisés le dice a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Aquí hay algo impactante. Moisés sabe y entiende que el pueblo no va a buscar su respuesta, sino va a buscar la de Dios. Y realmente nosotros como pastores, cuando viene alguien a aconsejar, a ser aconsejados por nosotros, o que nos manda un mensaje, una llamada, realmente quieren encontrar algo de Dios en nosotros. Por eso necesitamos obligarnos a estudiar, a conocer la palabra de Dios, a tener esa vida devocional, donde tengamos una comunión con Dios, una sensibilidad. Y también los líderes, cuando buscamos una solución, una respuesta, una ayuda, tiene que ser con ese contexto de que buscamos a Dios. Cuando alguien llega a la iglesia, una visita, una persona, debemos de entender su contexto. Van buscando a Dios y lo están buscando en nosotros, ¿no? Que ese es el honor que nosotros tenemos. Y cuando lo entendemos así, cambia nuestra actitud, cambia nuestra manera de ver la vida, cambia nuestra manera de contestar, nuestra manera de reaccionar, de servir, porque sabemos que no nos buscan realmente a nosotros, sino lo que está en nosotros, que es Dios. Entonces Moisés dice: pues ¿qué hago? El pueblo viene a mí para buscar a Dios, ¿no? Para tener una respuesta divina. Si tú y yo no tenemos Biblia, si tú y yo no estudiamos, si alguien viene a nosotros porque somos hermanos, ¿qué respuesta van a encontrar? O si tú dices: pues es que yo quién soy, yo qué te voy a decir, yo tampoco sé nada, ve con un maestro, ve con un pastor. No, tú estás obligado a conocer la palabra de Dios, porque la gente que vaya a ti, o que tú sabes que necesita algo de Dios, lo va a buscar por medio de ti. Entonces dice Moisés: cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y de sus leyes. A ver, ¿qué opinas tú y qué quieres tú? No, a ver, los dos, Dios dice esto. Entonces les daba solución, o sea, era un intermediario entre ellos, era lo que hacía, juzgaba, y pues Dios le revelaba la respuesta en ese momento, ¿no? Entonces así se debe de hacer en el aspecto de que nuestro consejo debe estar sustentado en la palabra de Dios, no en nuestra experiencia o en nuestro concepto o en nuestra realidad, sino en lo que Dios dice. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que tú haces, ¿no? O sea, Moisés llevaba todas las cargas, molestias, pleitos. Moisés iba a quedar exhausto, más no iba ni a poder. Y le dice él: no está bien lo que haces, ¿no? Aquí, ¿qué cosa tan tremenda es cuando alguien te dice: no está bien lo que haces, no es correcto, no es así? El ser humano tiene un tipo de blindaje para no recibir de una manera satisfactoria este tipo de confrontación. Está mal lo que haces, no es así, es incorrecto, ¿no? Le dice, no sé qué cara vio Jetro de Moisés, porque luego ya en el 18 le dice: mira, vas a desfallecer del todo tú. A lo mejor lo miró así, como diciendo: ay, le dijo: déjate explico, te vas a cansar. Este pueblo que está contigo también se va a cansar, porque el trabajo es demasiado para ti, no lo puedes hacer tú solo. Ubícate que hay más de 2 millones de personas, son un montón de familias. ¿Cómo pues tú solo vas a resolver esto, no? Entonces, ¿qué necesita el líder para aceptar un no está bien lo que haces? Humildad. Y a veces es lo que no tenemos. Sabemos que nos vamos a cansar porque el trabajo es excesivo, y aparte es un tipo de suicidio, ¿no? Cuando no descansas, porque el cuerpo pues necesita, y aparte el pueblo también iba a cansarse, iba a no tener solución rápida, y le dice: oye, ahora mi voz, yo te aconsejaré. O sea, no te estoy criticando solamente, ni estoy teniendo una fijación en lo que haces, sino te voy a aconsejar. Esto es importante, cuando a veces opinamos pero no damos solución, ¿no? A veces alguien sabe hacer una cosa y alguien no lo sabe hacer también, y llega y dice: lo hicieron todo mal. Pues sí, pero nomás tienes una opinión, pero no tienes una acción. O no, si hicieran esto y esto. Hay gente que se la pasa en la vida dando opiniones. Háganle así, ¿por qué no hacen esto? Pero no hacen nada, ¿no? Entonces Jetro no era eso. Dice: a ver, óyeme, te voy a aconsejar, sé de lo que te estoy hablando, y Dios va a estar contigo. Dice: porque entiendo que amas esto y les quiere servir, pero no es correcto. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios.
Entonces la experiencia estaba hablando. Hay 3 aspectos que quiero yo analizar aquí rápidamente. Una, porque Moisés se iba a cansar si hacía el trabajo él solo. Dijo un escritor, es mejor poner a trabajar a 1000 que hacer el trabajo de 1000, ¿no? Porque ahí vas a tener 1000 fuerzas. Entonces Moisés se iba a cansar. Aspecto 2, la gente no iba a tener realmente una solución. Iban a terminar resolviendo como ellos quisieran. Y 3, los ancianos, los hombres grandes, pues no iban a ser usados y su experiencia, su sabiduría iba a ser deshecha. Entonces iba a estar desperdiciada, y es lo que nosotros debemos de saber trabajar, entonces en unión, en equipo. Y luego les dice Jetro, empieza a agarrar vuelo y lo ministra y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Ok, aquí la educación es básica y la educación va a traer descanso en todos los sentidos. Si la gente estudia, es educada, entonces la economía no sufre tanto porque nos convertimos en gente que genera buenos empleos, buenas carreras, buenos proyectos, buenos planes, etcétera. Las autoridades entonces batallarían menos porque hay educación, hay preparación, habría menos robo, menos delincuencia. También cuando hay educación, cuando hay preparación, la sociedad descansa, no hay tanto vagabundo, no hay tanto malviviente. También cuando hay una educación, la enfermedad es menos, comemos diferente, nos ejercitamos porque ya nos preparamos, ya estudiamos. También cuando hay educación o preparación en los pastores, pues la iglesia descansa, los líderes de la iglesia también descansan. Cuando enseñamos las ordenanzas, o sea, la buena religión y las leyes para lo civil y lo social, cuando una iglesia está educada y está enseñada, entonces es mucho mejor, porque de hecho, miren, la educación moral hiciera que ahorita no estuviera el mundo así de perdido como está, pero no la hay. Entonces, como no hay el descanso de la educación para que soporte las cargas, entonces todo lo demás se descompone. Ahorita con la moral que se enseña, que puedes usar tu cuerpo como tú quieras, lo puedes rayar, puedes hacer de lo que sea. El cuerpo no es el templo del Espíritu Santo en el concepto social. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces la gente lo degrada porque no hay una educación en él. Se entiende que el cuerpo del hombre es diferente al de la mujer, punto, se acabó, pero no hay esa educación. Entonces ahí es donde se batalla. En una iglesia, si no educamos el ministerio, el liderazgo, si no lo enseñamos, vamos a batallar porque vamos a terminar haciendo todo nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Enseñar las leyes, las ordenanzas. ¿Para qué? Para descansar en el pueblo. Es lo que le está enseñando Jetro. Esa cultura debe de estar en nosotros como líderes y en nuestras iglesias. Enseñar a la gente que ellos sepan palabra de Dios, que ellos estudien, que ellos conozcan la Biblia, la amen y la vivan, ¿no? Entonces, ya que le da el consejo, también le da la solución. Le dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Bueno, aquí entonces él le enseña a estructurar. No, obviamente él tenía experiencia y Dios lo estaba guiando. Hombres de virtud, le dice, o sea, capaces de realizar trabajos con el mejor carácter. Es un hombre de virtud. Que sean competentes para hacer un juicio, no solo entendidos, sino competentes. Entonces, es ahí donde el liderazgo debe de estar sustentado en este tiempo. Hombres y mujeres de virtud, ¿no? Tengan un carácter, que sean invencibles, inmovibles, temerosos de Dios, o sea, sujetos a Dios, que respeten a Dios, que respeten su obra, que respeten su iglesia, que respeten su palabra, o sea, que tengan buena conciencia, que tengan buen testimonio de virtud y temerosos, ¿no? Entonces, está enfocado el ministerio en el liderazgo bíblico de Éxodo en la moral más que en la capacidad, ¿no? Hombres de verdad, o sea, valientes, que realmente sean hombres, que acepten el reto y que no se doblen, no cobardes, no como en este tiempo que en la sociedad está corrompiendo todo lo bíblico y hay quien se dobla ante las verdades bíblicas. ¿Para qué? Para tener iglesias más grandes, con mucha más gente, para tener público, para tener fama, para ser influencers, etcétera. Doblamos la palabra de Dios para quedar bien, ¿no? Lo hacen los cantantes, los predicadores, los líderes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la Biblia dice, no, los líderes deben de ser de verdad. Deben defender lo que Dios
ha dicho en sus entornos, en todos los tiempos, en todos sus contextos, predicar el verdadero evangelio. No ávaros. Es decir, que no se dejen sobornar, que el mundo te ofrezca y tú te dobles, ¿no? Que la fama te ofrezca y que tú caigas rendido ante ello, que no te dejes chantajear, te vamos a amenazar, te va a ir mal si estás diciendo eso. No, como Juan el Bautista, que llegó al grado de que le mocharon la cabeza. No ávaros, no preocupados por el sueldo, cuánto me van a pagar, me va a ir bien, quiero estar en un lugar donde gane más. Dice, no así, tampoco por el estatus, quién soy, qué fama tengo, mírenme, vengan, salúdenme. No le interesa eso a Dios. Entonces, eso le dice, deberían de estar por jefes. Les llena de cualidades, o sea, de unas características impresionantes para que estos hombres entonces sean un ejemplo claro de lo que quiere Dios para el pueblo, ¿no? Y así debería ser el liderazgo en este tiempo, basado mucho en lo moral, no solamente que es el líder porque es abogado, porque estudió, porque tiene dinero, porque es amigo de los líderes, porque es reconocido, porque es familia del pastor, entonces por eso va a ejercer. No, la Biblia no nos enseña esos liderazgos mediocres, la Biblia nos enseña gente con testimonio, con una alta moral y con unas características que solo Dios puede dar. Ellos van a juzgar al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así liberarán la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. O sea, no le está diciendo, hey, es una empresa en la que tú ya eres el jefe y tú ya no vas a hacer nada. Otros tienen ese pensamiento, que lo hagan ellos, hazlo tú allá. No, el liderazgo tiene que estar representado ahí. Moisés tiene que hacer el trabajo también, tiene que ser parte, tiene que convivir, tiene que tener contacto con ellos, porque él no es solamente alguien que orquesta y que nadie tiene contacto con él, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios aquí, ya casi cerrando este capítulo de la Biblia: si esto hicieres, si Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Esta es la respuesta, esta es la solución. Tú analízalo, chécalo y vas a ver que Dios te va a ayudar. Entonces Dios lo iba a respaldar, pues porque las palabras de Jetro eran con seguridad y lo hablaba por amor al pueblo, ¿no? Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Es decir, la humildad de Moisés, el amor por el pueblo, el tener una solución correcta para ellos. El líder siempre va a estar abierto a recibir el consejo. Es lo que él aquí enseña. Dice, está bien, lo voy a ver. Entonces en Deuteronomio también dice que él le había dicho al pueblo, pues yo solo no puedo, ya son un pueblo muy grande. Dios ya cumplió la promesa de Abraham de hacerlos como las estrellas del cielo. Entonces Moisés, por amor al pueblo, acepta el consejo, ¿no? Entonces ya cierra este capítulo diciendo que Jetro pues se va a su tierra y ya cumplió con su trabajo, ¿no? Dice el verso 25, escogió Moisés entonces estos varones entre todo Israel y los puso como le aconsejaron, ¿no? En Deuteronomio dice que él pidió a cada tribu, le dijo, hey, a ver, entonces recomiéndenme, ¿no? Qué importante es eso, que el pueblo sea parte, que el pueblo pueda elegir, a ver, de la tribu de Judá, quién les gustaría que fuera el líder. Y empezaron quizás ellos, porque él les pidió un consenso ahí, oye, no, que fulano, mengano, es valiente, es honroso, es un hombre así. Entonces, qué importante es esto, el pueblo le pareció bien y ellos indicaron quién podía estar enfrente de cada tribu, ¿no? Entonces, y juzgaron al pueblo en todo tiempo, y el asunto difícil como habían quedado se lo traían a Moisés y ellos lo juzgaban todo lo pequeño de menos importancia, por decirlo así. Entonces, y despidió Moisés a su suegro y se fue a su tierra. Así es como Jetro cumplió su trabajo y se regresó a Madián. Bueno, espero que este comentario te sea de mucha utilidad, donde encontramos que esa parte moral, ética y de buen testimonio es la que nos va a abrir puertas y aparte nos va a respaldar en la obra de Dios. A veces queremos quedar bien con los hombres, queremos cuidarnos de que tener una apariencia ante ellos y que la gente pueda tener un buen concepto de nosotros, pero lo más importante es que Dios también lo tenga y que Dios vea que nosotros somos esos líderes de verdad, que no somos ávaros, que somos hombres y mujeres de virtud, que amamos su obra y que la respetamos y que no nos van a sobornar con nada de este mundo, ni con un gran sueldo, ni con un gran templo, ni con una multitud, ni con fama, ni con fortuna, ni con nada, como le dijo Moisés a aquel rey que dijo, he levantado mi mano a Jehová, que nada de lo que tú me dieres lo tomaré, para que luego no digas que tú me enriqueciste. Sigue adelante y acuérdate que la única herencia que tenemos
incorruptible es la que Dios tiene para nosotros en el cielo. Mi nombre es Carlos Martínez y me dices que Dios te bendiga y ánimo. Estudia la palabra de Dios.